Entonces lo que procede ahora es guardar los datos si es que el usuario ha presionado la letra G, porque acá le hemos indicado que si presiona G, entonces va a poder guardar. Si presiona R, va a poder regresar al menú anterior. Entonces lo que podríamos hacer es decir, si la opción es igual a G, entonces guardar. Excepto que también podría presionar G minúscula y eso es diferente, ¿verdad? Entonces preguntemos acá si la opción es igual a G o la opción es igual a una G minúscula, entonces tiene que guardar los datos. He puesto un comentario porque aquí tenemos que guardar los datos. ¿Dónde los vamos a guardar? Habíamos analizado y habíamos dicho que nuestra estructura de datos va a ser 4 arreglos. No es lo óptimo, pero es algo que a este nivel conocemos. Conocemos el manejo de los vectores. Entonces vamos a utilizar 4 vectores. Entonces, como vamos a utilizar 4 vectores para guardar los datos, vamos a definir esos vectores fuera de toda función. Porque si yo defino algo acá, como por ejemplo esta variable opción, esta variable es local en su ámbito, es decir, dentro de este bloque de código existe esta variable, pero ya no existe en esta otra función, así que tengo que declararla de nuevo. Y esta opción es diferente a esta variable opción. Cuando termina esta función, esta variable desaparece. Entonces no puedo declarar dentro de ninguna función, tengo que declarar fuera de las funciones los vectores, porque si están fuera, entonces son como variables globales, que son conocidas por todas las funciones. Entonces vamos a crear un arreglo de fechas, un arreglo para la descripción, un arreglo para los ingresos, pero estos ya van a ser números, entonces vamos a poner doble ingreso y también doble egreso. Ahora, así como estamos declarando esto, son arreglos que no estamos definiendo un tamaño. Tenemos que definir un tamaño. Podemos definir un tamaño grande. Podríamos ver alguna opción de que esto sea un arreglo dinámico, es decir, que vaya creciendo según el requerimiento. Pero vamos a hacer la cosa sencilla. Vamos a definir un arreglo de 100 posiciones. O sea que solamente va a soportar hasta 100 ingresos y egresos. No importa. Estamos haciendo una simplificación. Entonces todo va a ser de 100. Ahora, ¿cómo sabemos en qué posición tenemos que meter un dato? Porque si han entrado, digamos, 2 ingresos, el siguiente tendría que entrar en la posición, en la tercera fila del vector. Lo que podríamos hacer es habilitar una variable que apunte al primer espacio libre, a la primera fila, a la fila que corresponde para que podamos meter un dato. Yo le voy a llamar índice y le voy a inicializar en 0, porque claro, al principio, cuando empiece el programa, no va a haber ningún dato, o sea que la primera fila va a estar vacía. Ahí tenemos que colocar dato y justamente índice, eso es lo que dice. Índice igual a 0 nos está indicando hay espacio en la fila 0 y por supuesto hacia adelante, ¿no? Esta va a ser entonces la estructura que vamos a utilizar. Si esta va a ser la estructura que voy a utilizar, entonces ¿cómo guardamos los datos? Porque eso tenemos que hacerlo acá. Pues simplemente sería decir fecha igual a fecha, pero el índice de fecha, ¿no? Es decir, es un vector. Entonces tengo que poner fecha. ¿En qué lugar?
en la posición índice. Eso tiene que ser igual a F. Luego metemos la descripción. Esa descripción está en D. Después tenemos también ingreso, pero este vector ingreso no lo necesitaríamos porque esto se trata de egresos. Entonces le vamos a poner 0 simplemente. En cambio, en egreso, ahí sí necesitamos colocar el dato capturado, que está en M. Y después de que he ocupado ya esa fila, tendría que decirle que el índice tiene que aumentar, porque ya utilicé una fila y tiene que apuntar al siguiente. Entonces esto va a guardar y vamos a esperar que no haya ningún error. Así que ejecutamos. Acá hay un error porque no se ha colocado un punto y coma. Probemos la opción 1, que es con la que estamos trabajando. Registro de nuevo egreso. Y ahora pondría G de guardar. Se habría guardado ya el dato, pero no sabemos. Uno, porque no podemos ver todavía los datos que están en el vector. Otro, porque no hemos recibido ningún mensaje de que se haya guardado. Sería conveniente que después de que se haya guardado el dato, nos salga un mensaje. Datos guardados satisfactoriamente. Nos puede salir ese mensaje y antes de regresar al menú podríamos decirle que espere un momento. Eso podemos hacerlo así. Otra vez llamamos a una función del sistema que es pausa. La opción 1, fecha, descripción, monto, y nos da la opción de guardar o regresar. Voy a poner G de guardar. Me dice los datos guardados satisfactoriamente. Presiono una tecla para continuar y yo presiono una tecla. Y entonces regreso al menú principal para que yo pueda otra vez, si quiero, entrar a la opción 1 y registrar otro egreso. O tal vez ahora tengo que registrar un ingreso. Por lo pronto voy a poner salir. Entonces así es como funciona esto. Ahora tenemos el problema de que el usuario puede presionar G, R o cualquier otra letra o frase. Y de todas maneras el programa va a salir. En realidad, según nuestro diseño, solamente tendría que salir de aquí con R. Si presiona R, regresa. Si presiona G, guarda. Y si presiona alguna otra cosa, lo apropiado sería decirle que debe presionar G o que debe presionar R. Entonces, lo que podríamos hacer es mantener esto en un bucle. Como antes hemos hecho, podríamos poner todo esto en un bucle do while. Y le decimos, mientras la opción sea diferente de G y además sea diferente de R. Pero también puede presionar G minúscula y R minúscula. Entonces vamos a continuar y decimos que también tiene que continuar esto si es diferente de G minúscula. Y también es diferente de R minúscula. Con esto realizamos una pequeña validación sobre los datos, porque ahora va a funcionar así. La fecha, el monto, G o R. Aquí es donde voy a poner otra cosa, digamos T. Entonces me rechaza y me vuelve a preguntar, ¿es G o R? Y le pongo X. Está bien. Y si le pongo G, sabemos que va a guardar. Y si le pongo R, se va a salir, que es lo que queríamos.
R minúscula. También estamos comparando con R minúscula. Y ahora sí, ha retornado al menú. Entonces hemos hecho algunas mejoras al registro de egresos. El registro de ingresos va a ser similar. Prácticamente sería todo igual, excepto que cambie el título y que en vez de meter el dato en egreso, meteremos el dato en el vector de ingreso.